Entonces, este objetivo general está en función al cumplimiento de estos objetivos específicos. No se logra, no se logrará el objetivo general. Es por eso que cuando planteen los objetivos específicos, tiene que tener absoluta correspondencia con el objetivo general. No hay que echar por las ramas y inventarnos algo que no condiga con el objetivo general. Y estos son los resultados. Vamos a ver, nos falta una metodología más. Y vamos a ver ahí por qué y cómo se llaman resultados a los objetivos específicos. Ya se los traduce y se los interpreta como resultados. Es parte de lo que ayer comentábamos de la transformación del lenguaje negativo. O sea, no existe, no hay, no se ve, no sé, o falta, que les decía que no ponga falta. O sea, cualquier término en negativo lo hemos transformado en positivo. No existen semáforos en esa esquina. El objetivo es instalación de semáforos. El resultado, semáforo instalado. Y se va convirtiendo de algo, de un planteamiento negativo a positivo. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Y finalmente están las actividades, ¿no? Las acciones concretas, que prácticamente son la esencia, no la esencia, sino el motor que impulsa para que se cumplan los objetivos. Porque podemos tener 1000 ideas de objetivo específico, pero si no los llevamos a la práctica a través de las actividades, nos vamos a frustrar con nuestras geniales ideas. Entonces, las actividades son el motor que dan vida a los objetivos específicos. Y ahí hemos estudiado también lo que son la programación, las actividades, las tareas, cómo hay que programar, qué elementos son necesarios incorporar, etc. Eso ya lo vimos, entonces pasamos. Luego están los indicadores. En esto los indicadores son medidas que permiten evaluar el avance de las actividades o de los objetivos específicos. Dice acá, permiten establecer en qué medida han sido alcanzados los objetivos y resultados. Ellos nos muestran la cantidad, la calidad, el tiempo y la región. Ya puede ser la región o puede ser el lugar donde estamos instalando el proyecto o estamos instalando, desarrollando el proyecto. Y el siguiente son las fuentes de verificación. Los indicadores sí o sí tienen que trabajar con fuentes de verificación. No podemos, a grosso modo, decir el 50% de avance en la higienización de los documentos. Si no tenemos una fuente de verificación, una cuestión estimada no va a tener ninguna importancia, ¿no? Porque en cualquier momento, ya que no hay nada que nos sustente esa afirmación, en cualquier momento puede caerse lo que habíamos afirmado. Entonces tiene que haber fuentes de verificación. Decimos que son las fuentes de información, donde se obtienen los datos necesarios para verificar el indicador como prueba de haber alcanzado los objetivos y resultados. Los indicadores tienen que basarse sobre algo. No tiene que ser precisamente si hablamos de archivos, un estante con toda la estantería llena de carpetas y bien etiquetadas y todo eso, ¿no? Claro, obviamente eso puede ser una fuente de verificación,
pero puede ser también una fuente de verificación los informes que van entregando el personal. Esa es otra fuente de verificación, o nosotros podemos tomar como gestores de proyecto, responsables de proyecto, nosotros podemos tomar algún tipo de encuesta o de evaluación a nuestro personal. No sé, en la administración pública tampoco vi, hace años trabajé en la universidad, tampoco vi que ahí se hacían evaluaciones, sino una evaluación. Lo que sí se sabía que el jefe, el decano, el director de carrera, hacía una evaluación al personal. Creo que Recursos Humanos le mandaba un formulario y respondía eso. Y el funcionario que las evaluaciones, por lo menos en la última organización donde trabajé, el funcionario, el staff, tiene que llenar el formulario donde se autoevalúa y dice cuáles han sido sus logros. A principios de año, el funcionario, el chofer, el conserje, tienen que hacerlo. Sí, tienen que hacerlo. Y hacen su plan de trabajo donde se ponen los puntos, las tareas, a qué objetivo corresponde, a qué objetivo de la unidad en la que trabajas. Y a nivel global, bueno, la organización era mundial, entonces a nivel global, a qué objetivo global correspondía. Y así, como aportábamos nosotros. Y poníamos cuáles eran nuestras metas en un año. Y cuáles eran nuestros indicadores de eficiencia, de eficacia, y operativos, etc. Entonces, nos evaluábamos así. Y planificábamos así. Y a esa planificación, todo en línea, el jefe, que no le llamábamos jefe, se llamaba supervisor, él daba el ok. Y decía, recomiendo que esto no, o recomiendo que esto se implemente de esta forma, o esto está distorsionado, no va de acuerdo a nuestro plan estratégico. Entonces, él firmaba digitalmente, con firma digital, y devolvía, y el jefe del jefe ponía su ok. Terminaba todo eso, al final de la gestión, se hacía una evaluación midterm, a medio término, y la evaluación final. La evaluación final tenías que decir si has alcanzado o no tus logros y cuáles son tus indicadores y si se han cumplido tus indicadores. Y el jefe daba el ok y decía evidentemente se ha cumplido, o decía el indicador X no se ha cumplido como lo está expresando aquí. Y aparte tenía que hacer una evaluación. ¿Ya? Si es una persona que crea sinergias, si es una persona amigable, si está cumpliendo con los objetivos de la institución, etcétera, etcétera. Y un comentario. Y eso lo mandaba a su jefe y su jefe le daba el ok y nos rebotaba a los funcionarios. Y decía, su supervisor le ha evaluado de esta forma. ¿Está conforme? ¿Sí o no? Y ahí podías apelar. O de lo contrario, ponías tu firma digital y listo. O sea, ese es un ejemplo de buenas prácticas. Y ese es un medio de verificación de cumplimiento de funciones que van hacia el logro de los objetivos. Entonces, en esta parte de medios de verificación, les decía que se pueden utilizar inclusive ese tipo de evaluaciones, y no las evaluaciones que hacen, sobre todo en la administración pública, que nunca te enteras qué es lo que están, es como qué están hablando de ti, ¿no? Ya no es parte de las buenas prácticas. Y las buenas prácticas son parte también de la gestión de proyectos. Ahí están las fuentes de verificación. Y finalmente,
bueno, antes de pasar a supuestos, diremos que tanto los indicadores como las fuentes de verificación están en función al presupuesto. Si el presupuesto ha sido insuficiente, no ha sido desembolsado de manera oportuna, obviamente los indicadores van a encontrar bajos niveles de cumplimiento, cifras bajas, nada bueno. Y las fuentes de verificación, ¿qué van a decir las fuentes de verificación? Que no ha habido desembolsos, que el gobierno no ha desembolsado lo que debía o lo que tenía comprometido, o que cualquier otro tema. No hay fuentes de verificación, no existen. Entonces, es por eso importante el presupuesto y tiene que ser ejecutado, o la falta de ejecución presupuestaria se mide en ese, se identificaría si es que no ha habido ejecución presupuestaria. A veces, no sé si les pasó a ustedes en sus instituciones, que hay administradores que tienen una noción de gestión, pero bastante retrógrada. ¿En qué sentido? En que creen que el que ahorra más del presupuesto de la oficina es el mejor administrador. Y te hace usar un lápiz hasta que tu lápiz tiene 2 centímetros de largo y no quiere comprar material de escritorio. Te hace reciclar papeles un poco más y 3 veces. Y te va a decir, la siguiente imprimí con rojo para que puedas ver sobre lo que está. O sea, una austeridad que llega a la miseria, ¿no? Existe ese tipo de gente que no suelta la plata, no obstante que se ha programado 10,000 bolivianos para, digamos, para hacer marketing de tu unidad de información, pero el otro te dice cómo vas a mandar a la imprenta si tú puedes hacerlo. ¿Para qué banner? Utiliza papel sábana. O sea, como les digo, ya pasándose. Entonces no ha hecho una buena ejecución presupuestaria por creer que si ahorrando a la institución le iban a dar una condecoración. Obviamente nunca va a ser así. Si se ha programado un monto de dinero para un proyecto, es pues para gastarlo en el proyecto. Tampoco despilfarro o corrupción. Entonces, esos son los problemas que se tropiezan cuando se habla de presupuestos, ¿no? Malas prácticas desde la gestión administrativa financiera, en el sentido de actuar con austeridad, suponiendo que eso lo convierte en buen administrador y perjudicando consecuentemente la ejecución de los proyectos. Y ahí están las malas prácticas, les decía. Y acá yo le pondría un elemento más, que sería el control de calidad. Porque gracias a acciones así de austeridad que quieren ahorrarse la platita, se escoge material de la peor calidad, a veces textiles. Ya, van a ver material, digamos, de ropa de trabajo que necesitan para el invierno. Entonces se quiere dotar y comprar material de la peor calidad. Y bueno, que al final no sirve y el siguiente año hay que volver a gastar en lo mismo. O para temas de infraestructura, ¿no? Compran gavetas, ¿no? Gaveteros metálicos que no soportan el peso, que se doblan, se trancan, y ahí está el material, todos los archivos atrapados porque nunca más se puede abrir esa gaveta. O estantes metálicos que en lugar que el espesor de la bandeja sea de 3 centímetros o 4 centímetros, milímetros, le ponen de 2 milímetros y con 10 libros eso ya se dobla.
Entonces vean todos esos problemas a nivel presupuestario, cómo puede incidir en la ejecución del proyecto. Y eso va a ser identificado por los indicadores y obviamente fuentes de verificación van a haber miles, ¿no? Las fuentes de verificación inclusive pueden ser, les decía, un informe acompañado de fotografías y otras imágenes. Y finalmente entramos a la parte de supuestos, que son factores externos al control del proyecto, pero que son necesarios para el éxito del proyecto. Entonces, factores externos podemos encontrar diferentes. Estábamos hablando de nuestro archivo, ¿ya? De digitalización de nuestro archivo. Este era uno de los muchos ejemplos. Un factor externo, ¿cuál sería? Se ha estropeado nuestro equipo digitalizador y necesitamos que lo reparen. Vamos a la casa que nos ha dado la garantía y la casa nos dice, lo siento mucho, pero este repuesto no está y voy a mandar a traer a Miami y va a tardar 2 semanas. Esas 2 semanas va a alterar nuestro cronograma, va a haber retraso, usted se va a mover todo. ¿En qué perjudicaría a la parte financiera? Perjudicaría, suponiendo que sea contratado personal eventual, o pasantes, pero personal que no es de planta. Se ha contratado por 3 meses, que se supone iba a durar la instalación de un proyecto. Si ocurre uno de estos aspectos, si antes había contratado para 3 meses y por culpa porque no existe, no hay el repuesto en el mercado nacional y hay que esperar 3, 4 semanas, te dicen 2 semanas, pero a la tercera te dicen ya está llegando y no sé si viene en bus o como el repuesto, pero extrañamente no llega, y eso pasa en N organizaciones, instituciones. Y te dicen está en aduana. O sea, no sé, parece que ya le hemos entregado al courier. Una semana después, sí, el courier ya lo está entregando. O sea, el pretexto es toda naturaleza. Pero ¿qué ocurre con todo esto? El tema es que no llega el repuesto. Y ha corrido 1 mes o 4 semanas, que significan 1 mes. El contrato que habíamos hecho con este personal que conocía el manejo de equipos de digitalización se tiene que alargar en 1 mes más. O de lo contrario, si nos dicen que no podemos contratar, que ustedes debieron tomar precaución, todas las previsiones, o sea, va a quedar eso ahí hasta que se haga hasta que aprueben que se contrate a otra persona. Se va a quedar estancado en statu quo todo el proyecto de digitalización. Entonces, esos son los supuestos que hay que tener en cuenta. Y son factores externos que no podemos controlarlos, pero sí tenemos que tomarlos en cuenta. ¿Qué pasaría si? Y tener un as bajo la manga y decir, si esto falló, acá está mi as y voy a hacer esto. Bueno, no les voy a preguntar qué harían porque yo sé que no me van a responder. Así que yo les voy a responder qué haría yo si eso ocurriera. Si ocurre que mi digitalizador está dañado y necesito seguir porque no puedo alargar el contrato de mi personal por 1 mes más, ¿qué es lo que hago? Enseguida me pongo en contacto con empresas que distribuyen aparatos, equipos similares. No puedo comprar, pero sí puedo alquilarlo. Y hay varias empresas privadas, pequeñas y grandes, que alquilan equipos. Alquilan desde laptops hasta equipos de fotocopiadoras, segurísimo que digitalizadores, escáneres, etc. Ahora, entre paréntesis, ¿por qué ocurre esto? Ustedes pueden decir, pero
A la empresa le saldría más barato comprar, o a la entidad que está alquilando. Ocurre esto porque, sobre todo dentro de lo que es la organismos internacionales, algunos de la cooperación internacional y otros del cuerpo diplomático, que no pueden comprar activos fijos en otros países. No sucede eso, por ejemplo, no sucedía eso como con USAID, ¿no? Que USAID tenía inclusive un edificio propio que ha sido, que ha pasado al gobierno, porque estaba en territorio boliviano. Y otras, como la cooperación sueca, que compra edificios, compra vehículos, etc. Lo mismo sucede con las agencias de las Naciones Unidas. No pueden comprar un edificio propio, pero sí pueden alquilarlo, y hay veces el costo del alquiler sale como, por año sale como comprar otro edificio. Pero bueno, eso es entre paréntesis. Entonces, de esa forma hay entidades, y el gestor del proyecto tiene que estar enterado, tiene que ser un nómada. El nómada es el gestor. Además tiene que ser un gestor de conocimiento. Dentro de las cualidades de la nueva gerencia, la gestión del conocimiento es un punto clave. ¿Ya? Entonces, ahí trabajamos dentro de esos supuestos. Como les decía, es tener tu cartita bajo la manga si ocurre algún problema. Bueno, entonces, hasta acá. Esta es la matriz de planeación del proyecto. Si han estado siguiendo las diapositivas y la explicación, han debido notar que también esto puede ser aplicado a un proyecto académico. Porque el proyecto académico va a identificar problemas y va a plantear soluciones, y se lo puede plasmar en un árbol con los niveles jerárquicos que nos muestran las causas y el efecto con relación a un problema principal. Y lo mismo podemos construir para plantear los objetivos, como hemos dicho eso. Lo mismo podemos hacer en un proyecto de grado. Bueno, hasta acá. Antes de seguir, ¿habrá alguien que quiere comentar algo? Me imagino que tampoco hay preguntas, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, voy a inferir de que está todo clarísimo y esto les está resultando súper fácil. Entonces, licenciada. Sí, adelante. Tal vez hacer un comentario, ¿no? A mí me ha pasado, bueno, cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, nos ha pasado esto en el tema de digitalización, ¿no? Ya. Entonces, ¿Qué ha pasado? Lo que usted decía, por ejemplo, ¿no? Alquilo la máquina, esperar, digamos. En aduanas sí es el problema, digamos, nuestra máquina se quedó en aduanas, se retrasó el trabajo, pero nosotros hicimos, digamos, aparte del contrato, un subcontrato para hacer la compra de servicios, ¿no? En el tema de lo que es digitalización, porque el alquiler de la máquina, digamos, supongamos que era 50 bolivianos por día.
y la compra de servicios y la digitalización era, digamos, 65. Entonces, bueno, pues hemos tomado la opción de mejor que nos los hagan el trabajo y hemos hecho la compra de un subservicio, ¿no? Claro, Y claro, obviamente que nosotros estábamos supervisando, digamos, el trabajo de la digitalización hasta que llegue nuestro equipo. O sea, no era, digamos, en el contrato que hemos firmado o en el subcontrato que se ha firmado, tenía esa cláusula, ¿no? Hasta que llegue el equipo. O sea, no era, digamos, por 3 meses. Si llegaba antes de los 3 meses, íbamos a seguir, ¿no? Sino esas cláusulas, entonces, ven eso en el tema de proyectos, estos supuestos, ¿no? Y sí, hay que estar preparado para todo esto porque pasa, ¿no? En la vida, en la vida real, ¿no? Pasa esto y hay que prevenir en el tema de proyectos esta parte, ¿no? Solamente quería decir eso, licenciada. Muchas gracias. muchas, muchas gracias. Súper interesante lo que nos comentan y eso se ve en muchos casos, ¿no? Y es bien delicado el tema de contratos porque si se ha contratado una persona que va a digitalizar y se estropea la máquina, ese contrato muchas veces, si no todas, es avalado por un departamento de asesoría jurídica y tiene valor legal. Y, y no se puede estar jugando con el contrato de que te suspendo, mira, sabes que no está la máquina y como te falta todavía un mes, ¿por qué no vas a descansar a tu casa y luego cuando llegue la máquina vuelves y vuelves a trabajar? O sea, no podemos jugar de esa forma con las personas porque nos puede hacer un proceso ante el Ministerio de Trabajo. Y como nos comenta el compañero, hay formas que uno tiene que salir y buscar los recursos para no meterse en problemas, ¿no? Inclusive nos puede caer la ley SAFCOL y hacernos un proceso por incumplimiento administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los supuestos que hay que tener en consideración. Por eso les digo, es informarse, no cesar de informarse, sobre todo cuando estamos conduciendo, planificando, elaborando el diagnóstico de un proyecto, informarnos. Que no te la cuenten en una palabra, que no te la cuenten. O sea, a mí no me van a meter gato por liebre, ¿no? Yo sé lo que digo, lo que obviamente no vamos a estar con esa actitud, desde luego que no, ¿no? Lo que tenemos que buscar más bien es la conciliación, crear sinergias, crear la interacción y todos esos elementos de nueva gerencia. Ya, pero el mensaje es claro, ¿no? Si a ti te vienen y te dicen, descansa un tiempo porque no hay digitalizador y vuelves en cuanto llegue la máquina, en lugar de buscar una solución como nos cuenta Samuel que han hecho en su oficina. Entonces tú le puedes meter tú le puedes meter un juicio, ¿no? Por incumplimiento de contrato y te haces pagar todo. Entonces, cuando elaboramos un proyecto, esas son las medidas. ¿Alguien tiene algún otro comentario, algo que le ha pasado en su oficina de ese tipo y que han tenido que solucionar buscando alguna salida? Sí. Hola, ¿cómo estás? A ver, Nancy, contanos qué es lo que ha pasado. Así es.
Es cierto. Ahora, como tú dices, a veces uno se esfuerza tanto y hace un proyecto brillante que, que no solo piensa, sino que sabe que va a contribuir a un mayor alcance de usuarios o a una mayor difusión del documento o del fondo bibliográfico, etcétera. Es bien complicado hacer que nos echen la mirada, ¿no? Que por lo menos miren el proyecto. Buscar estrategias, decimos, ¿no? Hay que buscar una estrategia y trabajas. O sea, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo buscar estrategia? Es complicado. Hay situaciones en las que a veces te estrellas contra un muro de piedra y te desalienta. Ahora, ¿cuál sería la salida? Yo considero que una de estas salidas es buscar tocar el interés de la institución, el buscar cuál es la estrategia, el fin de la institución y tratar de atacar a ese fin, o sea, hacer que haya efecto en ese fin a través de un proyecto que hayas propuesto. Miren cómo, disculpen que hable de mis experiencias personales, pero no tengo otra forma de graficarla, pero les cuento que el 2013 la biblioteca de la que yo era encargada bajó tanto que si hubo un tiempo en que tenía hasta 60 visitas diarias, no textos consultados por ti, sino visitas, personas que visitan la biblioteca, eso bajó a menos de 30 mensuales. Entonces, ¿qué hago? O sea, miraba yo la biblioteca, bueno, yo feliz, ¿no? Porque tomaba mi café, hasta comía algo en el tecito, a la hora del tecito, o sea, estaba súper tranquila. Y estaba escribiendo artículos, haciendo mi té, estaba haciendo mi maestría en esa época. Entonces estaba contenta, pero ¿qué pasa? O sea, hay que pensar en las consecuencias, ¿no? Ese puesto iba a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo estaba como gestor del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Me he inventado un curso a distancia. He buscado y en algún momento les voy a compartir el segundo porque el primero ya lo quitamos porque quedó ya desactualizado. Hice un curso a distancia en la plataforma Udemy. Han debido conocer. En ese momento era absolutamente gratis porque estaba lanzándose. Entonces, lo que hay que buscar es algún socio estratégico. Ya hay una persona que era no más jerarquía que la mía, y hablé con ella y le dije, quiero lanzar este curso sobre la plataforma de Beijing, el tema de género y con miras a Beijing +20.
Ella aceptó inmediatamente y yo empecé a hacer la gestión de contenidos y vimos que tenía que mostrarse. Y cuando lo presenté con una plataforma bien sólida, bien estable, lo sorprendí al jefe como fue un día y le dije, tengo esto, lo he lanzado, aquí tengo el prototipo y lo que yo quiero es que usted dé la bienvenida en el primer video a las clases. O sea, quien se inscriba a mi curso en línea, lo que va a ver va a ser siempre su presentación. Ya porque usted es bla, 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 bla. Ha tenido un éxito total. Un éxito total. ¿Qué he logrado con esto? Que no me voten. Porque donamos la biblioteca a la UNSA y ¿yo qué hacía ahí? Si hasta mi biblioteca la convirtieron en auditorio. Entonces hay que buscar el plan B, pero tratando de tocar los intereses de la institución. Y ahí, como les digo, me he asociado con en ese entonces se llamaba ONU Mujeres, la oficina, me asocié con ellos me validaron todo el contenido que había hecho, que no era facilito, ¿no? Hacer control C, control V y darle un toque, hacer una curación de contenidos, unificar lenguaje, orientarlo a un público mayoritario, un segmento grande de la población para que sea... y ahí me conseguí algunos, bueno, con mi socia estratégica, conseguimos unos de cursos e hicimos el lanzamiento de ese curso en la vicepresidencia. ¿Por qué en la vicepresidencia? Para darle mayor realce. O sea, que he tenido que moverme, evidentemente. Para captar más gente. Si es un evento en el tema de género que se lanza en la presidencia, o sea, vende. Eso suma más que restar. Entonces ahí hemos decidido. Y luego un vinito de honor. Ha alcanzado, en ese momento no, que ha tenido una vigencia porque era para rumbo a Beijing más 20. Ya el 2015 ya dejó de tener vigencia el tema. Entonces lo quitamos y como primera experiencia apenas tuve una cosa de 7,000 alumnos. Otra cosa, cuando fue el G77 más China, ¿recuerdan? ¿Quién creen que han hecho toda la documentación informativa para todo, como les digo, toda la gente que ha asistido ahí? Ya habrá leído de los 2,000 o 4,000 creo que hemos distribuido, que haya leído el 20%, son 800 personas que han leído mis documentos. Entonces, ¿qué hice? Es para, tienes que, no sé, es ganarse el sueldo con el sudor de la frente. ¿Qué hacía? ¿Qué he hecho? He empezado a investigar qué era G77, cómo se había creado, cómo había surgido, cuáles eran los antecedentes, etcétera, etcétera. Y lo he hecho como en 3 meses. He hecho mi folleto, no era un folleto, sino era como una cartilla, pero de unas 30 páginas, 20, 30 páginas. Y imagínense tener ese documento bien presentado con fotos, una redacción impecable, revisadísima, sin fallos o sin errores ortográficos. Lo he presentado al representante de la organización y le dije, mire, tengo este producto y yo creo que sería muy conveniente que lo difundamos en el G77 porque hay ausencia de material. ¿Qué ha pasado? Estamos sin fondos. Buscaremos financiamiento. No, medio complicado. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué idea tienes? ¿Podemos aliarnos con el Ministerio de Comunicación? Y ya llamo. O sea, tenemos que presentar eso, pero ahorita estamos sin fondos. Hemos hablado con el Ministerio de Comunicación, le ha presentado y le ha dicho que vamos a poner los logos de ambas instituciones, mi organización,
el escudo de Bolivia, como adelante el logo del G77 y se distribuye. Me aceptaron y me lo imprimieron 4.000 ejemplares. O sea, es así, cuesta, no les digo que no, cuesta, pero a veces es para cuidar hasta el trabajo, ¿no? Y ahora tengo un curso un poco antes de acogerme me he acogido a la jubilación anticipada en mi oficina porque tengo un problema de salud bastante serio. Se me han fusionado las vértebras en el cuello, 3 vértebras que me imposibilitan moverme y estaba sufriendo con eso. Y de pronto me encontraron que en la zona lumbar se me han fusionado también otras vértebras y tengo 3 problemas más. Entonces yo no puedo seguir trabajando y ahí que fue que me jubilé, con jubilación anticipada por salud. Y bueno, ¿a qué viene esto? Les decía, el 2015 hice mi último curso en Udemy, lo he planificado de principio a fin. Algún momento los voy a mostrar cuando estemos viendo la parte de cómo marketeamos nuestro proyecto. Ya, hasta el momento yo sé que puede ser la envidia de cualquier docente de la UNSA. Tengo 50.000 alumnos que se han graduado, bueno, se han graduado por ser muy optimista, digo esa palabra, ¿no? Que han terminado el curso y se han certificado. Y tengo como unos 9.000 que han empezado el curso y no lo han terminado. En total, inscritos 59.000, ojalá ya sean 60.000 hasta ahora, pero que se han certificado 50.000. He realizado una aplicación para smartphone, aplicación móvil. Está en Play Store como ODS y hasta que le hice seguimiento tenía 35.000 descargas. Imagínense, es hartísimo, o sea, para nuestro medio es muy buena cantidad. Claro, no voy a competir con Entel, con Viva o con Pollos Copacabana, ¿no? Obviamente no. Pero así, entonces es esto, con referencia a la pregunta que nos hizo la compañera, buscar, o sea, hay veces es una forma de sobrevivir ya, elaborar proyectos bien sencillitos. Y me dirán ustedes, y toda la teoría que estamos viendo, que ya, aunque no crean, entra, porque hay que analizar los problemas, tienes que analizar los problemas hasta desde tu punto de vista personal. O sea, si no hago algo, esa causa va a ser, va a provocar un problema que va a ser una próxima desempleada. Entonces, ¿y eso qué va a ocasionar? Que no voy a tener un salario, que cómo me voy a curar, ¿qué hago? Bla, bla, bla. Solución, mi objetivo, pelear por mi trabajo. O sea, ¿cómo podemos hasta aplicarlo en la vida personal? Así, señores. Entonces, alguien que quiera compartir alguna experiencia que ha tenido dentro de esto de elaborar proyectos que no ha surtido o que sí lo ha hecho y que no esperaban, etcétera. Quizás algo que hayan hecho para una feria de libro o para algo. A ver, aunque sea manera de hacer un poco de catarsis, a ver, alguien que comente alguna de estas vivencias dentro de esto, dentro de lo que es el tema proyectos. Licenciada, tal vez a manera de comentario, ¿no? Yo comparto con lo que dice la compañera Nancy. Es lamentable, ¿no? A veces en el tema de bibliotecas, más que todo, es un tema muy afectado, ¿no? Porque no hay mucho presupuesto ya para bibliotecas, más ya con este avance de la tecnología, los libros ya son más digitales, nuestros usuarios casi muy poco vienen, digamos, a ver, a leer, digamos, los libros, ¿no? Y una experiencia tal vez aquí, por ejemplo,
donde yo trabajo tienen biblioteca, pero ni los mismos docentes saben qué libros tenemos, ¿no? Si nos dicen, ya Así es. busquen tal cosa y entran a Google y ya, ahí está. Pero si nosotros enfocaríamos como ciencistas de la información, a informarnos, digamos, ¿no? Y agarrar esos libros, leerlos, y de ahí, por ejemplo, yo digo, ¿no? Los docentes dar trabajos de ahí, busquen ese trabajo, está en el libro tal, en la biblioteca. Ni nosotros mismos, miren, a ver, hace años que yo estaba en la carrera, teníamos nuestra biblioteca ahí abajo, la Ujú. Casa Montes. Ah, sí, Ni sí, los me acuerdo. docentes, ni los docentes nos decían, vayan a buscar en tal libro. O tal vez los docentes sugerían, digamos, a los de la biblioteca, traigan estos libros para la carrera de bibliotecología y ciencias de la información. No, nunca ha habido eso, ¿no? Siempre era internet, internet y ya. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que partir, digamos, leer nuestro material bibliográfico. ¿Qué tenemos para dar al usuario, no? Y en mi caso, como le decía, a los docentes, por ejemplo, de aquí, de las escuelas de formación de maestros, hemos planteado, digamos nosotros eso, ¿no? Eso que ellos lean la bibliografía que tenemos a nivel educación. ¿Para qué? Para que los participantes, los estudiantes de las mismas escuelas consulten y hagan un poco más pues de uso de las bibliotecas, ¿no? Entonces, ese ha sido un proyecto de incentivo a la lectura, ¿no? Tanto del material bibliográfico que tenemos dentro de la Escuela de Formación de Maestros, ¿para qué? Para que se hagan de ahí los trabajos. Entonces, esa medida un poquito ya ha subsanado, ya la gente, los mismos estudiantes ya empezaban a utilizar, digamos, los libros, ¿no? Ya empezaban a visitar. ¿Por qué? Porque el docente decía, en de tal libro está en la biblioteca y tienen que hacer el tal trabajo, ¿no? Entonces eso ya ha dado un poco más de énfasis, ¿no? Ahora, en el tema de archivos, como les decía, yo trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahí, por ejemplo, sí, en el tema de archivos un poco más hay de presupuesto, ¿no? Porque Sí. es importante, digamos, el tema de archivos, ¿no? Entonces, ahí sí había presupuesto, pero en bibliotecas, como les digo, no. Entonces, a veces es como educación, por ejemplo. Educación regular, por ejemplo, regular es la que tiene mayor presupuesto y educación superior. En cambio, educación alternativa es la quinta rueda de un auto. Es lo mismo nuestra carrera, ¿no? Sí. Nuestra carrera es lo mismo. El tema de bibliotecas y archivos, ahí van las personas castigadas, ¿no? Eso ha pasado cuando yo trabajaba en el ministerio, desde servicios generales y alguna exposición yo le escuché a usted hablar, las personas de servicios generales que se portaban mal o antes eran servicios generales, ellos los han metido sin conocimientos, han sido empíricos y los han metido ¿a dónde? A bibliotecas o archivos y ya. O sea, es como si fuera una sala de castigos, pero nosotros como cientistas de la información tenemos que dar énfasis, tenemos que darle ese valor agregado a lo que es nuestras bibliotecas, nuestros archivos, ¿no? ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Como lo ha dicho usted, ¿no? Presentando proyectos, haciendo innovaciones tecnológicas, haciendo tal vez marketing, publicidad, creando páginas, haciendo esas cosas, ¿no? Obviamente que no nos van a dar, digamos, plata para presentar nuestros proyectos, pero hay que empezar de un proyecto, no sé, a nivel económico muy mínimo y hacerlo práctico para que vean que sí, nuestros proyectos sirven y después ya pues, veremos el apoyo, ¿no? Eso tal vez a manera de comentario, licenciada. Gracias, Samuel, siempre tú aportando creando mucha sinergia. Es verdad, el bibliotecario tenía tan mala reputación. ¿Y saben qué? Sin querer ser partidaria ni querer ser abogado del diablo, ni del ángel, ni de nadie, yo creo que en los últimos años nuestra carrera tiene un buen repunte. Porque recuerdo cuando yo era estudiante, el, y me dijeron, yo soy economista, además, y cuando a una compañera de la universidad que trabaja en la UNSA, era jefe de una división, le comenté y le dije, quería estudiar Derecho, pero
Me inscribí a bibliotecología y me dice, ¿cómo pues? Me dice, ¿sabes quiénes estudian bibliotecología? Me dijo, los porteros. O sea, me dolió tanto. Y dije, ¿y qué? O sea, ¿qué pasa? Que estudie cualquiera. O sea, a mí no me hace problema llamar colega a cualquier persona que merezca y que haya luchado por conseguir un título. Y ahí había esta nuestra carrera estigmatizada, que la gente que con menos preparación, que con indisciplinada y todo. Entonces me reveló, por un lado me reveló que hay esa discriminación, inclusive social, dentro de nuestra carrera. Pero les estoy hablando del año 2000, ¿no? De ahí ahora ha cambiado muchísimo y para bien. Entonces era así, bibliotecología, vas a pasar libros y nada, era tan desacreditada nuestra carrera. Y lo que sí he notado que los últimos años ha cambiado y veo sobre todo que ha incursionado en lo que es el roce internacional. He visto que se han invitado a gente de afuera y nuestros profesionales han discutido, han estado en seminarios a la par. No han bajado la cabeza frente a profesionales del exterior. Y eso dice muy bien de la carrera, ha sido una de las mejores cosas. Y cómo ha ido cambiando y ha ido consolidando para bien. Y está tomando. Pero ahora, ¿qué es lo que falta? El hecho de que nos hayan cambiado a ciencias de la información ya nos han abierto nuevos panoramas. Y hay que, más bien nosotros, lejos de quedarnos y pensar que la biblioteca va a ser nuestro futuro y yo voy a ser una excelente directora de biblioteca, quizás tendríamos que desterrarlo, tal como dice Samuel, que cada vez está contrayéndose más y no sabemos dónde vamos a llegar. Ahora, claro, los que somos románticos y todavía tenemos sueños, decimos, nada reemplaza a un libro impreso, porque me lo puedo llevar a mi cama, porque me lo puedo llevar puedo ir en el minibús leyendo, puedo viajar con mi libro, pero eso decimos los románticos, porque en la vida real sí puedes llevarte un libro, es más, te puedes llevar un audiolibro. Si tu computador es muy grande, está en el celular tu libro. Ya me dirán, no está, pero casi ahorita, y pensaba darles 2 PDFs hoy día. Ya lo van a tener en su celular. Entonces, va a ser complicado. Obviamente no van a desaparecer las bibliotecas, ¿no? Pero va a ser complicado. Entonces, ¿en qué tenemos que fortalecernos nosotros? Por eso la materia de proyectos, si bien parece tan tediosa, tan aburrida, o sea, ya pare de hablar, docente, ¿no? Pero es importante y por eso les he dado a un principio todo el panorama de lo que son los proyectos, porque por ahí podemos encontrar un nicho que nos interese y trabajar en eso. Bueno, y con esto, ¿qué? Lo que tenemos que hacer es incursionar en las nuevas profesiones dentro de lo que son las ciencias de la información. Nosotros también, como decía Samuel, buscar cosas novedosas que puedan tener los libros, picarles a los niños o a los jóvenes con información que te lleven a buscar el libro. Otro tema interesantísimo es la curación de contenidos. ¿Sabían que en Bolivia no había curadores de contenido? Había curadores de fotografías, había curadores de comunicación, pero curadores de contenido no había para la web. Y yo me preciaría de ser una de las primeras curadoras de contenido para la web. ¿Qué quiere decir curador de contenido? Si tú tienes una biblioteca sobre medio ambiente, ya tiene un sitio web excelente, hermoso, todo lo que quieran la institución. Ya, no te están limitando, no puedes hacer un sitio web. Perfecto, pero sí puedes hacer una página web dentro del sitio web.
Ya saben que el sitio web es la madre, ¿no? Lo grande, y las páginas web son las pequeñitas, las opciones que nos dan dentro del menú. Puedes planear ahí y hacer con curación de contenido, crear material. Es decir, si la biblioteca es sobre medio ambiente, entonces busquen normas sobre medio ambiente. ¿Cómo se hace la curación de contenidos? Extraer lo más importante. Buscar qué es lo más relevante. Ya me va a decir, no es eso, no es curación de contenido. Curación de contenido es revisar que no haya fallas ortográficas. No, eso es edición de contenido. Entonces, pueden crear, eso es lo que yo toda mi vida he estado haciendo luego de que mi biblioteca se cerró. Y ahora es tan fácil. Entonces, darnos tiempo para aprender a hacer GIF, darnos tiempo para aprender a hacer videos, para hacer edición de imágenes, todo. ¿Qué es? Con tutoriales todo se puede hacer. Y pueden crear su proyecto bien presentado, impecable, con normas, ¿no? Que se vea profesional, que no se vea una cosa improvisada. Y pueden crear una página y ustedes funcionan como curadores de contenidos. Y luego se volverán gestores de contenidos. Y nuestra profesión es para eso. Entonces, ahí está la importancia de diseñar buenos proyectos, ¿no? Y saber manejar qué es un indicador, qué es una fuente de verificación. O sea, dar datos. Ustedes han escuchado y ya deben conocer sobre lo que es la datología. Y la datología es una disciplina que hoy por hoy está siendo trabajada, ¿no? Ejercida, digamos, por profesionales cientistas de la información. ¿Quiénes son los que contribuyen o trabajan dentro de la datología? Los que saben trabajar con las analíticas, con el Google Analytics, con las métricas y todo eso. A veces en nuestro medio tenemos el concepto rarísimo de que el que edita bien bonitas fotografías o manda mensajes bien bonitos por Facebook, es capísimo, maneja súper bien la tecnología. No saben cuántas fotos publica, unos GIFs bien bonitos publica en Instagram o en Facebook. O sea, eso no es ni en la punta del iceberg de saber manejar redes sociales. Yo quisiera ver a quienes dicen eso y publicar un par de cositas en redes sociales. ¿Qué pasaría si se encuentran frente a una situación política donde más de 500 personas o 1.500 personas, no mentira, no, eran 5.000 mensajes, tanto por Facebook como Twitter, te mandan pidiéndote que tu institución se pronuncie ante esta violencia escalada en el Alto y en la ciudad? ¿Cómo mandas mensajes en eso? En esa situación. ¿Qué dices? ¿Vas a guardar silencio y empiezan a llenarte de insultos? No, es que yo no voy a leer los insultos, que me importa que digan lo que quieran. No, es que ¿qué está haciendo tu organización? O sea, ¿cuál es el principio, cuál es la finalidad de tu organización? Entonces, ¿vas a dejar que eso pase o vas a dejar que otros decidan por ti? ¿A qué me refiero? Si tú no tomas la iniciativa de hacer publicaciones, crear contenido, ya va a venir el encargado de proyectos de infraestructura del agua y va a decir, sacaremos un mensaje. O va a venir el comunicador y te va a decir, publica esto, cuando la especialidad del comunicador puede ser la comunicación social y no la comunicación digital. No la comunicación, sino no es community manager. Entonces, todos esos temas son los que nosotros podemos incursionar y iniciativas. Obviamente, 100 veces nos vamos a dar contra un muro de piedra, pero va a haber un momento en que se abre. Yo les digo que sí se abre algún momento. Y en esta experiencia que he tenido, 5.000 ya de todo el país,
que ustedes son unos tibios, que ustedes no reaccionan, que dónde están los derechos humanos, que dónde están su discurso de protección de la niñez, donde, uy, no tienen idea. Yo me guardo hasta ahora las capturas de pantalla. ¿Qué he hecho? He empezado a sacar mensajes, por ejemplo, el diálogo, pero no mensajes que había dicho la Madre Teresa de Calcuta y lo he puesto en bonito. Eso no era, en ese momento no venía al caso, ¿no? Entonces, y eso es precisamente lo que decidí, curación de contenido. He tenido que dirigirme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y extraer fragmentos de la declaración en las que hablaban del llamado a la pacificación, del llamado al diálogo y sobre todo del llamado a la paz, ¿no? Y todo eso de manera formal, con colores que no sean agresivos, con tipo de letra que no sea agresiva, buscando el font, el tipo de letra ideal que permita que la persona no lea las 3 primeras líneas, sino que lea hasta abajo, porque hay tipos de letra que te permite que fluya la lectura. Y ahí con todo eso. Y citando que correspondía al artículo 7, digamos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, así he empezado a sacar mis mensajes, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Y yo creo que en mi oficina he tenido la suerte de llegar a 1 millón de vistas, pero orgánicas, no compradas. Entonces, con todo esto, con toda esta experiencia, no lo digo para vanagloriarme, sino para decirles que hay que buscar los nichos, hay que buscar la instancia correcta. ¿Yo qué tenía que ver? Yo era, quizás para mi oficina, el 2005, cuando empecé a trabajar, yo era la pinche bibliotecaria que estaba ahí en la planta baja congelada de frío y nada más, la señora con lentecitos que atendía, ya para que no sabía más que pasar libros. O sea, esa era la imagen que mucha gente tenía, pero cuando te empieza a abrir campo con proyectos, y no solo a veces no tienes tiempo de escribir el proyecto, sino ejecutarlo, y luego lo transformas. Entonces esa es la importancia de los proyectos y de buscar los nichos en los que nosotros podemos desarrollarnos por un lado y por otro lado alcanzar, ¿no?, lo que son las nuevas profesiones. Ya les digo la curación de contenidos, el community manager, creadores de contenido de sitios web, creadores de información, gestores de información para redes sociales. A ver, cuando ha pasado el COVID, ¿cuántos de ustedes han hecho cartillas informativas sobre el COVID? Bueno, seguramente algunos no han hecho porque no estaban trabajando en una biblioteca relacionada con esa área. Pero la mayor parte de las cartillas salían del Ministerio de Salud. Bueno, de mi oficina también. Licenciada, sí, adelante. Tal vez sobre eso, no sé, los que trabajamos o los que hemos trabajado, igual, ¿no? Eso es también malo, ¿no? Dentro de nuestros contratos, no sé si usted ha trabajado contrato o cómo haya sido. Hay un artículo, bueno, un punto que dice, ¿no? Todos los trabajos realizados durante el periodo de contratación serán de propiedad intelectual de la institución. Así dice, ¿no? Y eso aquí
pasa? Nosotros, evidentemente, digamos, trabajamos, queremos presentar proyectos, presentamos proyectos, pero hay personas que agarran nuestros proyectos y lo hacen como si fueran de ellos y lo La plasman, propia, ¿no? se lo apropian. Y uno quiere reclamar y te muestran esa enmienda en el contrato que dice esto, pero es propiedad intelectual de la institución, ¿no? Entonces, a veces muchas personas ya no queremos producir. En mi caso ha pasado eso, ¿no? Ya no queremos producir ni cartillas ni nada. Obviamente podemos decir, sí, se puede hacer esto, dar la propuesta, pero que también trabajen otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la final tú haces el trabajo y otro se lleva la flor, ¿no? Entonces, a veces hay que analizar también ese punto y, no, pues, hay que ver y decir que se borre, porque yo en los trabajos que he estado siempre dicen, ¿no? Es todo el producto, todos los servicios que hagas, todos los proyectos que presentes es propiedad intelectual de la institución. Y a la final, cuando sales del trabajo, pero he escrito esta cartilla, no, ha sido de la institución, es de la institución. Entonces, a veces hay que escribir a manera personal, fuera del tiempo, digamos, o después de haber concluido el contrato, ¿no? Porque eso a mí me ha pasado, digamos. Hemos hecho memorias institucionales, pero ni siquiera, a veces, ni siquiera te ponen, siquiera tu nombre como agradecimiento, o el señor ha diseñado la tapa de la memoria, nada. ¿Por qué? Porque es de la institución y eso hace que uno ya no haga nada, ¿no? Eso como Sí, le cuento a manera de comentario, ¿no? sí, gracias. Sí, eso pasa increíblemente. Como les comentaba cuando estábamos avanzando a la clase y hablábamos de de los, me acuerdo, creo que era de las fuentes de verificación y de los informes y de las evaluaciones, y les decía cómo hay encargados o directores o directoras de bibliotecas que son unas tiranas. Y ese tipo de gente es la que se apropia del trabajo ajeno. Pero en esto, por ejemplo, hay una mala interpretación que se puede refutar. Por ejemplo, no puede ser propiedad intelectual eh, tu creación. Sí puede tener los derechos, el copyright. La institución sí es dueña de los derechos de producción. Es, tiene toda la libertad, digamos, todo el derecho de poder, si es que quiere, comercializar tu producto. Pero la propiedad intelectual no pueden quitarte, porque esa es parte de tu genialidad. Entonces, por ejemplo, si te dan el contrato y te dicen que pasarás a ser propiedad intelectual, muchas veces, sí, es verdad, aceptamos porque no queremos perder el contrato. Pero sí podríamos tener el derecho de decirlo porque hay un recurso que nos está amparando, que es la propiedad intelectual. Nunca vas a perder. O sea, porque es parte de tu creación, parte de tu genialidad. Eso sí, el copyright sí va a pertenecer a la institución y quizás pueda inclusive hablar de los derechos conexos. Entonces, eso es lo que, si te pasan el contrato y dice todos productos o material audiovisual, multimedia que sean producidos por el funcionario pasa a ser propiedad intelectual de la... No, ahí están incurriendo en apropiación indebida de la genialidad de la persona. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Decir que tú no vas a renunciar a tu creación, evidentemente no, pero si renuncias o concedes el derecho de comercialización, o sea, el copyright. Es así. A ver, por ejemplo, si te han contratado o a cualquiera de los compañeros han contratado para que hagan en algo bien simple, en un 15 años, contratas a un profesional, un joven fotógrafo y te toma todas las fotografías. Al tomar las fotografías, él está, o sea, es un arte la fotografía, está produciendo
está creando su propiedad intelectual, está mostrando su genialidad. Y semanas más tarde el novio dice, esta es mi propiedad intelectual, yo he sacado estas fotos, miren qué lindas, yo he tomado. Bueno, ahí le dirán, pues son tus fotos porque tú has pagado. Y ahora esas fotos puedes reproducir y enviar a toda tu familia, ponerlas en redes sociales, todo lo que quieras. Pero la autoría, la propiedad intelectual es del señor que ha sacado las fotos, así le hayas pagado. Entonces, bueno, como te decía, Samuel, muchas veces nos aguantamos, ¿no? Decimos, vaya, si declamo esto con toda la razón del mundo, aquí me van a anular el contrato y nos aguantamos. Bueno, ya hemos descansado. Avanzaremos un poquito más. Entonces, así. A ver, para la siguiente clase, la siguiente semana, traten de conversar, sacaremos cosas, compartiremos, como les digo, aunque sea manera de hacer catarsis, en las que involucremos tangencialmente la materia, conversemos, así nos conocemos qué está pasando dentro de nuestra área y podemos hacer algunos pequeños enlaces, cositas que no sabíamos, nos vamos a enterar del otro, etcétera, etcétera. Ya, si hoy día no quieren conversar, la próxima semana, cuando ya entremos expresamente a evaluación, vamos. Conviértanse en nómad. Más se conoce, saben lo que estoy diciendo, ¿no? No voy a anotarles acá. Investiguen si pueden. Estos son los gestores de conocimiento. Y de pronto se convierte en algo que de nunca acabar. Ahí está. Ya. A ver, lean sobre eso. De aquí a un tiempo me van a dar la razón. ¿Ya? Son los conocimiento nómada. Bueno, para los que todavía están despiertos y no se han dormido con la conversación, terminaremos esto. Entonces habíamos hablado de los supuestos y miren, hablando de los supuestos, me he ido por las ramas. Bueno, eso es de los supuestos. Mire, con lo que acaba de mencionar, comentarnos Samuel, con lo que le ocurrió una mala experiencia, ese puede ser también un tema que puede entrar en una cuestión en un desarrollo de un proyecto. Ya el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor. Bueno, hay varios elementos, ¿no? El copyright, todas esas cosas. Ya puede entrar como un supuesto. Imaginen que alguien se quiera apropiar de una patente o de algún prototipo que han construido, o alguien diga que me han robado mi idea, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que se haga, inclusive pues, eso puede entrar como un supuesto. Y así por el estilo. Entonces decíamos, los supuestos son factores externos al proyecto. Hay que valorar, cuando estamos planificando, hay que valorar los riesgos, ¿no?, que pueden ocurrir durante su ejecución y evaluando esos riesgos vamos a facilitar al monitoreo y obviamente al monitoreo de esos riesgos, ¿no? Conociendo el riesgo es más fácil monitorear específicamente esa acción para ver si esos riesgos están disminuyendo o están aumentando. Todo eso durante la ejecución. Entonces, hay de acuerdo a la metodología SOP,
hay una forma de evaluar los supuestos. Cuando hablamos de las actividades, ya la actividad 1 es hacer una jornada de lectura. Los resultados, 50 niños involucrados en la lectura. Los supuestos, la actividad habíamos planificado 50 niños en lo que hemos dicho, una jornada de lectura al aire libre en un paseo como una actividad dominical. Resultados, 50 niños que han leído, que se han involucrado en la actividad y 50 padres contentos. Supuestos. Un supuesto puede ser, ¿qué pasa si va a llover? Entonces, es un factor externo. ¿Qué puede suceder o no puede suceder? De todas maneras, lo preveemos, lo vamos a prever y vamos a alquilar carpas. Entonces, si va a llover, tenemos carpas. Si va a haber un sol insoportable, súper radiante que nos va a quemar hasta la vista, igual nos sirven las carpas. Entonces, así soluciones muy sencillas, hasta que parecen muy caseras, podemos ir encontrando los supuestos. ¿Cómo hemos encontrado estos supuestos? Identificando la actividad o tomando en cuenta la actividad que estamos realizando. Recuerden, en un ejemplo, en la primera semana, cuando hemos hablado de actividad y tareas, cómo vamos planificando desde la logística, eso mismo pasaría acá. Ese sería un primer paso. Un segundo paso, algunos supuestos importantes pueden ser derivados de las relaciones, medios y fines en el árbol de objetivos. Cuando hablamos del árbol de objetivos, podríamos ver, podría suceder que dos objetivos que hemos trazado como objetivos específicos podrían yuxtaponerse o podrían quizás eventualmente contradecirse. Entonces, eso también hay que analizar revisando el árbol de problemas. O sea, que estén bien delimitados y que no se vayan a sobreponer o, como les digo, ocasionalmente puedan ser contradictorios. El tercer paso, se hace el control de 3 pasos en todos los niveles, empezando en la base para verificar si el proyecto llega a conclusiones lógicas y completas. Bueno, esto es parte del monitoreo a nuestros objetivos. O sea, no solo un monitoreo, sino la verificación de que todos los niveles estén claros, que las consecuencias, los efectos, las consecuencias, etcétera, estén bien definidas, etcétera. Y revisamos cada nivel. Cuando digo cada nivel me refiero al objetivo superior, que hemos visto que se refiere o que está referido al fin de la institución, al fin máximo de la institución, que por lo general está plasmado en la planificación estratégica y a veces traducido en la visión y misión. Luego viene el objetivo del proyecto, que es el objetivo general, ¿no? De la misma forma hacemos, como hemos hecho, bueno, no hemos hecho, pero hemos visto esta forma de hallar o establecer el supuesto. De esa misma forma podemos hacer tanto para el objetivo superior, para el objetivo del proyecto y para las respuestas o los objetivos específicos y para las actividades. Entonces vamos identificando qué pasaría si y cuál sería el supuesto, qué fallaría, qué podría pasar. Esa es la forma y esta es la herramienta que la metodología SOP nos propone, no nos propone, sino que utiliza como parte de su metodología, ¿no? Ese conjunto de herramientas. Como les decía, la metodología SOP tiende a estandarizar, a hacer que se hable un solo idioma y que las cosas se limiten, pero de manera positiva, ¿no?
que sean coincidentes todos los análisis. Entonces, esta herramienta es la que nos proponen, perdón, no nos proponen, es la que utiliza para hallar los supuestos. Y aquí está una matriz de supuestos. Son unos ejemplos. Aquí le haremos un zoom. Aquí, estos son ejemplos. Un objetivo supremo es el pleno desarrollo productivo del ZMB. Bueno, estos son ejemplos que me he copiado de un documento de la GTZ. Y ese es el plan, ese es el objetivo supremo, y el objetivo del proyecto dice: se cuenta con el suficiente suministro de agua potable para la zona de... Ya, algo debe ser. ¿Cuál sería el supuesto? La demanda del servicio se mantiene constante. Bueno, habrá... A ver, ¿qué dice? Se cuenta con el suficiente suministro de agua potable, pleno desarrollo supuesto. Ya. Ven, con estas dos afirmaciones, el supuesto se construye a partir de esos dos y se dice que la demanda del servicio se mantiene constante. Entonces no se ha incrementado, por eso que hay suficiente suministro de agua potable para esa zona. De los objetivos específicos a las respuestas. La infraestructura está en óptimas condiciones. Se dispone de suficientes recursos económicos. ¿Cuál va a ser el supuesto? Se cuenta con suficiente personal para realizar el mantenimiento. ¿Ven? De las diferentes actividades o de los objetivos se van sacando supuestos. Muy parecido a las conclusiones, ¿no? Pero como no podemos trabajar con conclusiones, trabajamos con supuestos. No son conclusiones porque si vieran sin conclusiones estarían como parte de los objetivos, pero son supuestos nada más. O sea, son lo que nosotros analizamos y concluimos. Ya. Después de las actividades, dar mantenimiento preventivo y correctivo, realizar programas de atención, establecer programas, etcétera, una serie de objetivos dentro de lo que es actividades, y dice: se obtiene financiamiento para consolidación de la infraestructura. Entonces, a partir de los objetivos, actividades que se han definido, se pueden sacar una serie de supuestos. En este caso, los supuestos son más bien en positivo, lo que haría que no va a ser necesario elaborar una actividad o una acción de contingencia para solucionar cualquier problema que pueda presentarse. Y acá lo propio. Dice: los procesos de planeación se realizan... Caramba, no puedo... Ya, los procesos de planeación se realizan adecuadamente. El objetivo de proyecto dice: el personal de CNA aplica adecuadamente el método SOP. ¿Cuál es el supuesto? Existen suficientes recursos económicos para la difusión de la metodología. Entonces, se supone que se está difundiendo bien. Recuerdan que hemos tenido ahí más arriba, teníamos un árbol de problemas que decía que no estaba utilizando bien la metodología SOP. Entonces, esta es su matriz de supuestos. Y así sucesivamente se puede ir identificando supuestos. Como podrán ver, esta es otra plantilla de la metodología SOP que sirve en este caso para elaborar la matriz. Ahora, son documentos que obviamente hay que si se lo ha hecho, habría que incorporarlos dentro de todo el documento de proyecto. Listo.
Listo, y finalmente entramos a indicadores. Yo creo que hasta aquí llegamos, porque indicadores hay que dedicarle un poquito de tiempo, tanto para la explicación como para entender. Listo, entonces cortaré acá y mañana continuamos. Para que vayan preparándose un poco, solo nos falta lo que es la matriz del marco lógico. Vamos a ver solo como un listado si algunas otras metodologías, pero sí, solo como listado, porque la más completa es esta. Y el marco lógico también. Luego vamos a ver evaluación, cómo se utilizan los indicadores. Ya con esta metodología vamos a ver cómo se hacen las evaluaciones, el seguimiento y prácticamente ya vamos unos 3 temas, a lo sumo 4 temas, y estaríamos concluyendo todo el programa. Y es eso, proyectos. Bueno, así es, y nos vemos mañana entonces. Y el día jueves, como ya hemos planificado con anterioridad, tenemos nuestra clase sincrónica bajo las mismas características de la anterior. Listo, con esto los dejaré descansar y nos estamos viendo mañana. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciada, gracias. Hasta mañana, Licenciada. Hasta mañana.